Buenas, mi nombre es Ilia Carballo, estudiante de la Universidad de Santander, estudiante de Derecho del cuarto semestre. Mi código es 1829-2038 y hoy vengo a hablarles sobre los pasos a seguir de la demanda hasta llegar a la sentencia, unos ejemplos y unos anexos que son los resúmenes de todo el video para que puedan entender mejor. Tenemos en primer lugar los requisitos que la norma establece al momento de interponer o presentar la demanda. Requisitos que se deben tener en cuenta dado que la ley es clara cuando advierte que en caso de faltar alguno de estos será causal de inadmisión de la misma o so pena de rechazo de la demanda. Cuando exista la falta de jurisdicción o cuantía previamente haya sido inadmitida y no se haya subsanado dentro del término sugerido, dentro del término estipulado o en de debida forma. A continuación, lo que se establece en la norma tal cual citada anteriormente son los mínimos requisitos que se debe tener en cuenta cada uno de nosotros al momento de armar una demanda o interponerla. Ahora bien, cuando hablamos de cada aspecto que se debe tener en cuenta para interponer una demanda, es necesario comprender que no solo es el mero escrito que contemplan unas formalidades, sino cada uno de los detalles a tener en cuenta, como son los siguientes. Primero, se elabora la demanda con su respectivo orden lógico. A. Se identifican las partes como la información referente al caso que los ocupa y al dirigido juez de la jurisdicción donde se va a desarrollar la litis. B. La narración de los hechos, puesto que es más fácil narrar al juez del porqué de lo que vamos a hablar o de lo que vamos a solicitar y así plasmarle al operador judicial una idea más clara. C. Las pretensiones de la demanda. Con esto se busca que se reconozca el derecho en primer lugar y después los otros subsiguientes. D. Los fundamentos de derecho. Con esto damos respaldo y demostramos de lo que es el objeto de la litis está consagrado en una norma u ordenamiento que nos ayuda a dar mayor credibilidad de lo que estamos alegando dentro de la demanda. E. La competencia. Esto según la cuantía del proceso, la competencia según el territorio o lugar donde ocurrieron los hechos. F. Las pruebas. Son todos aquellos documentos que contribuyen a dar una veracidad a cada uno de los hechos narrados en el título de la demanda. Estos pueden ser documentos, testimonios, fríos rasgos realizados y entre otros. G. Los anexos. Son las copias de la misma demanda para lo que es el archivo y el traslado de esta, y el poder en caso de actuar por intermediado de apoderado judicial y todas las facultades que se le confieren. H. Notificaciones, donde se anotará el nombre del demandado y todos sus datos, de igual forma el del demandante y de igual forma la información del apoderado judicial si se actúa con la intervención de uno.
tenemos el poder, que debe contener nombre de quien confiere el poder, bajo qué circunstancia y las facultades que se le atribuyen para actuar así como dentro de qué proceso, y por último la firma de quien lo confiere y de quien lo acepte. Como otros aspectos a tener en cuenta después de haber sido debidamente presentada en el centro de servicios, a la espera de ser asignada a algún juzgado, tenemos el deber de revisar si fue o no admitida. Pues en ese caso de ser admitida, seguirá el curso natural del proceso y será notificada a la otra parte para que en respectiva oportunidad procesal pueda manifestarse frente a lo expuesto por el demandante. De ser inadmitida, el juez concede en el término de 5 días para sanear las irregularidades que hayan sido encontradas o para aportar un documento que sea necesario y no se aportó. De igual manera, será so pena de rechazo la demanda que en primer fue admitida y no se subsanó. Y no se subsanó en el término de los 5 días. O no se subsanó en la debida forma. Por otro lado, será rechazada la demanda por falta de competencia, cuantía o inadmisión. Contestación de la demanda y término de contestación. La contestación de la demanda es la oportunidad que tiene el demandado de pronunciarse frente a los expuestos por la parte demandante y defender su tesis dentro de la contestación de la demanda, controvirtiendo los hechos y presentando excepciones frente a lo expuesto por el demandante. Ahora bien, existen unos términos a tener en cuenta para la contestación de la demanda que dependerán del tipo de proceso que se vaya a presentar. Por ejemplo, el plazo para contestar la demanda será de 5 días de juicio ordinario, 5 días en el juicio sumario y de 10 días en el juicio sumarísimo y de 20 días en el juicio oral. Siempre que el domicilio del demandado esté en el radio del juzgado, el plazo para poner las exenciones previas será de 10 días en el juicio ordinario, de 3 días en el sumario y de 9 días en el juicio oral. 4. El juez citará a las partes en una comparecencia a la que debe acudir acompañado de sus apoderados y tratará de que llegue a un acuerdo, lo que se conoce como conciliación. En el caso de existir este acuerdo, el juez lo recogerá en la sentencia y su cumplimiento será obligatorio para ambas partes, pero de no llegar a un acuerdo se declarará fracasada la conciliación en dicha diligencia y se sigue el curso normal del proceso. 5. Comparecerán las partes para realizar la proporción de pruebas, solicitando que se practiquen aquellas que consideren necesarias para fundamentar su derecho, y citará a las partes a la celebración del juicio oral. 6. Se practicarán las pruebas propuestas y se formularán las conclusiones, que consisten en una valoración de los resultados de las pruebas en relación con los hechos que se alegaron en los respectivos escritos de la demanda y la contestación. 7. El juicio quedará entonces para dictar sentencia. 8. La sentencia será sobre las pretensiones que han sido ejercitadas por cada una de las partes y será apelable. Esto es, podrá interponerse recurso contra la misma en el plazo de 5 días desde su notificación.
Bueno, ahora les haremos un pequeño resumen de la demanda, cómo se compone y cómo se integra y el paso a paso. ¿Cómo se compone? En el primer lugar tiene que llevar una carátula que identifique el tipo de proceso que es, la jurisdicción y a la cual pertenece, las partes, el nombre del apoderado, los anexos y el nombre de los folios y la firma. Cuando se va a colocar el nombre del apoderado, solamente se tiene que colocar, si lo hay, el orden interno debe ser poder, cuerpo de la demanda, las pruebas y anexos. El paso a paso de la demanda es: primero se presenta la demanda, segundo esperamos la contestación de la demanda, tercero la citación de las partes, que estas están llamadas a conciliación, y si no hay conciliación se pasa al siguiente paso, que sería el cuarto, que sería la comparecencia de las partes para solicitar las pruebas. Quinto, la práctica de pruebas. Sexto, ya queda el juicio para dictar la sentencia. Y en el séptimo paso se dictará sentencia. En la presentación de la demanda se presenta en el centro de servicios para que posteriormente sea designada a un juzgado que tenga la competencia. La contestación de la demanda es la oportunidad que tiene la parte demandada para exponer su postura frente a lo que señala el demandante, negar o aceptar los hechos narrados. En la conciliación, en el caso de existir este acuerdo, el juez lo recogerá en la sentencia y su cumplimiento será obligatorio para ambas partes. Cuarto, se comparecerán las partes para realizar la proporción de pruebas, solicitando que se practiquen aquellas para fundamentar su hecho. En la práctica de pruebas, estas pruebas serán propuestas y se formularán las conclusiones, que consisten en una valoración de los resultados de las pruebas que se alegaron en los respectivos escritos de la demanda. Cuando se dicta la sentencia, será sobre las pretensiones que han sido ejercitadas por cada una de las partes y será apelable. ¿Cómo se integra la demanda? Primero, el encabezado. Segundo, a quién va dirigida. Ya todos estos los definimos en cómo se compone y en la presentación. Tercero, nombre de las partes y demás datos. Estos son los títulos que integran cada segmento de las partes. Cuarto, la narración de los hechos. Quinto, las pretensiones. Sexto, fundamentos de derechos. Séptimo, la competencia y cuantía del proceso. Octavo, pruebas. Noveno, anexos. Y décimo, las notificaciones. Y a lo último debe ir la firma del apoderado, si lo hay, o de quien lo representa. Estas normas están reguladas en el artículo 82 del Código General del Proceso y en el artículo 90 del Código General del Proceso. Las partes deben comparecer en el juicio con abogado y procurador, de lo contrario se les tendrá por no comparecidas. Si no comparecen, ninguna de las partes se tendrá el juicio visto para sentencia. Si comparece una sola parte, se seguirá con lo que diga dicha parte, y si comparecen las dos partes en forma, se seguirá con la vista oral del juicio ordinario. Si se alegara por alguna parte una vulneración de derechos fundamentales, esta se resolverá antes de la práctica de pruebas. Si hubiesen nuevos hechos conocidos después de la audiencia previa, se procederá a oír a las partes y a la proposición y admisión de pruebas, solo con respecto a estos hechos nuevos. Practicadas las pruebas, los letrados formularán oralmente las conclusiones. Una vez expuestas las conclusiones, cada letrado concretará los argumentos jurídicos en los que apoye sus pretensiones. Si el juez o el tribunal no se considera suficientemente ilustrado, concederá nuevamente la palabra a las partes las veces que crea por conveniente, con el fin de que éstas realicen las manifestaciones oportunas sobre las cuestiones que precisen. Terminado este último trámite, el juicio oral quedará visto para sentencia, y así lo manifestará el juez o el tribunal. La sentencia habrá que dictarse en el plazo de 20 días desde la finalización del juicio oral.